Perdón por este pequeño retraso y muchas gracias por estar aquí hoy y dedicar esta mañana estival a escucharnos. Aquí hay personas que aman mucho a su país, Guinea Ecuatorial, y que conocieron algunos detalles de esa historia inmediata sobre la cual nosotros vamos a conversar. El coloquio que ahora comenzamos va a contar con la presencia de 5 personas, como ustedes ven, que desde perspectivas distintas conocieron bien el país centroafricano y cuyos testimonios les pueden resultar a ustedes de mucha utilidad. Ante ustedes se sientan Donato Ndongo, periodista y político ecuatoguineano, con una larga carrera en las letras africanas como escritor y antólogo de nombradía. Fernando Esteban, periodista gráfico de enjundioso currículum, el profesional español que más de cerca conoció a Francisco Macías y que cubrió asimismo su derrocamiento, informativamente. Juan María Calvo Roy, delegado de la agencia EFE durante varios años de la década de los decisivos 80s y que retrató el país en su libro Guinea Ecuatorial, La ocasión perdida, un libro que está a punto de publicarse. También está con ustedes Fernando Jáuregui, uno de los principales veteranos del periodismo español, que visitó las colonias en varias ocasiones cubriendo visitas presidenciales y es autor de un magno reportaje para la televisión. Y quien les dirige la palabra, Rafael Fraguas, enviado especial del diario El País a Guinea Ecuatorial a partir del golpe de Estado que en agosto del 79 llevó al poder a Teodoro Obiang Nguema. Quiero agradecer a Juan Aranzadi, el organizador de este seminario internacional, y especialmente también a Concha de la Sota, el esfuerzo que han hecho por convocarnos y por traernos para hablar ante ustedes, y sobre todo el esfuerzo por despejar la incertidumbre existente en torno a un país tan importante, tan pequeñito y tan adorable como es Guinea Ecuatorial. Detallar las biografías profesionales de las personas que se sientan frente a ustedes por su densidad nos llevaría a consumir por lo menos todo el tiempo disponible, que no es mucho. Por ello paso a dar la palabra a los contertulios con una batería de preguntas dirigidas a cada uno de ellos. A Fernando Esteban, ¿cómo, cuándo y por qué lograste acceder al círculo más próximo, más íntimo de Francisco Macías? ¿En qué consistió tu trabajo? ¿Y qué característica de su personalidad destacarías más? ¿Cuál fue tu fotografía favorita de entonces? Mi nombre es Fernando Esteban Calvo, soy periodista gráfico madrileño y por título 6 hijos, 2 de ellos son esos. A través de un cliente me propuso la posibilidad de hacer un libro sobre Guinea, sobre los logros de Macías en Guinea Ecuatorial, logros de edificios, carreteras, social y demás. A raíz de eso emprendí el viaje, 2 días en el Hotel Bahía, y al tercero me presentaron al presidente Macías. Lo primero que me advirtieron es, una vez que estés frente a él, mírale a los ojos y te aceptará o te rechazará. Si te rechaza no harás ni una sola foto, y si te acepta pues tendrás el campo libre. Efectivamente, cuando me lo presentaron, inclusive con el bastón que llevaba siempre, el secretario suyo personal y el que más controlaba de todo, intentaba acercarse y él con el bastón hizo un solo gesto y desapareció. Y ya nos comunicamos directamente, el presidente como yo. Hablamos de cómo iban a hacerse los reportajes y cuándo serían. De hecho, yo la fotografía, porque fui el primer fotógrafo que entró en Guinea Ecuatorial en 11 años, y de hecho las fotografías oficiales, las cuales están en el panel ese, yo le envié 30.000 fotografías de diferentes poses y posturas. ¿En qué año? En el 77. El diálogo con él siempre fue agradable y fluido, eso lo tengo que decir, fue siempre cortés y me dieron todas las facilidades como coches y helicópteros para desplazarme a los diferentes puntos tanto de
de la isla como del continente. A raíz de eso, pues hice fotografías también de su familia y de todo el entorno. Lógicamente, siempre llevaba a mi izquierda, a mi derecha, un seudónimo de chofer, que en realidad era un policía o lo que fuese, para que mi cámara siempre fuese dirigida hacia las obras que había realizado, no al estado civil. Tengo que reconocer que el país me encantó, me atrapó, porque el que va a África, si la sientes, tienes la necesidad de volver. A partir de ese momento, el fotoperiodismo tiene una condición que en este caso se da doble, que haces historia y en este caso concreto también te mete en la historia. Digo lo de que te introduce en la historia, puesto que después de haber fotografiado al presidente vitalicio con todo su boato, desgraciadamente o por circunstancias, le tuve que fotografiar sedado en un colchón en la enfermería del juicio, de tal suerte que haciendo tripas corazón tuve que ponerme a horcajadas encima de él para poderle hacer las fotografías. El hecho de esos dos momentos de la historia te marcan, y así lo he llevado siempre, pero mi labor era transmitir las circunstancias del mismo. Conocía y fotografié a su familia. De hecho, una de las anécdotas que me impactaron pues fue ver al hijo pequeño de Macías en el palacio y en el jardín con unas tijeras de podar, que iba flor por flor diciendo a Tank, que es blanco, iba cortando los capullos de todas las flores, con lo cual pues es un poco preocupante. Y después, pues como anécdota, pues tengo que en uno de los congresos que me pillaron allí, pues estaba yo haciendo las fotografías y él estaba en un atril y yo estaba abajo, con lo cual todas las fotos tenían como primer plano las fosas nasales, bastante desagradable para hacerlo, así que pedí una silla, me subí en ella y cuando estaba haciendo fotos con la Hasselblad atada al cuello, se desestabilizó y me caí, y por reflejos profesionales pues salvé la cámara y me fastidié la rodilla. Se paralizó todo, conseguí levantarme, recibí una ovación, y por terminar, 2 o 3 veces que nos cruzamos en desfiles y demás, el propio presidente vino a preguntarme por mi estado de salud. Esa es la parte que puedo transmitir. Luego, desgraciadamente, posterior, y ya no trabajando para el libro, sino trabajando ya también como periodista gráfico para varias revistas, entre otras Interview, pues fue con el golpe de Estado, en el cual pues allí conocí a mi compadre Fraguas, que era un chavalito con grandes posibilidades, y estuvimos pues en la búsqueda de en ese caso concreto del presidente, que nos daban pues falsas informaciones de está en Mongomo, está aquí, está allá y demás. Todo esto con la dificultad de pasar de la isla de Malabo al continente, que había que solicitar una avioneta, por supuesto, desde el Camerún. Y viví esa serie de esos reportajes fotográficos, y sobre todo la gloria y caída de un personaje. Eso me sirvió pues para conocer a personas tan importantes y agradables como Manu Levineche, Fraguas, Antonio Caño y otros periodistas que nos unió con el tiempo y demás. Por lo demás, pues no sé qué les puedo decir del contraste de lo oficial y lo extraoficial. Sí, ¿qué característica de su personalidad te llamó más la atención de Macías? Pues a mí
el dominio que tenía, que era que sobrepasaba el ámbito de la propia jerarquía, por decirlo así. No solamente soy el presidente como los que tenemos al uso, sino que para el resto había una connotación de si no temor, si esa creencia de su parte mágica, ¿no? Y entonces pues esa personalidad la transmitía de tal forma que había circunstancias que te llamaban la atención, como un capitán de marina iba desarmado y un cabo de Mongomo llevaba pistola. Y claro, cuando lo preguntaba decía, es que este es de su pueblo, ¿eh? Y cuando se vive con esa desconfianza, pues se transmite. Y luego, pues una verdadera pleitesía por el ambiente del régimen, que en cualquiera de los desfiles y demás, pues movilizaban a todo el mundo con mucha alegría, muchas flores y demás, cuando sabías que por otra parte pues existían lugares tan siniestros como la Casa Bidón, que estaba hecha con los bidones del alquitrán que los aplanaban, y así estaba donde vivían los chinos, y donde por otra parte se sabía pues las barbaridades que se cometían. Pero todo eso lo tenías que ir descubriendo e intuyendo, y sobre todo con un gran cuidado, de tal forma que cuando con el golpe de Estado, por cierto, la primera fotografía que se dio a conocer de Teodoro Obiang fue una fotografía mía hecha siendo comandante con Macía. Luego la diplomacia española, pues sin permiso ni nada, la multiplicó y salió al mundo. Cuando yo conocí al presidente, al comandante Teodoro, pues era una persona sumamente de trato educado, y también pues con ese poder que transmitía. El hecho de esa sensación de temor o de ocultismo, pues hacía que fuese muy difícil el acercarse, solamente cuando eras requerido y cuando estabas a disposición. Cuando en la segunda parte, en el golpe de Estado, volví a Guinea Ecuatorial, y allí pues realicé diferentes reportajes, y uno de ellos, por ser breve, mi compañera periodista era para Interview Marisa Ares, y haciendo el último número, ella estaba en Madrid, yo estaba en Malabo, y el reportaje se titulaba Un asesino desaparecido. Y resultó que estando yo allí, el tal desaparecido volvió con la milicia marroquí, que fue su escolta personal, con lo cual al ver el reportaje no supieron discernir entre un gráfico y un literal. Marisa Ares desde Madrid tituló eso, fui requerido por la policía, me llevaron a la comisaría y me tuvieron allí 4 o 5 horas, gracias al esfuerzo de los compañeros periodistas buscando al cónsul, pues conseguí salir allí, y al día siguiente con una orden de expulsión, por cierto, con el periodista todo conocido Antonio Ocaño. Y podría estar contando más. Muchas gracias, Fernando. Ahora quería preguntarle a Donato, gracias por tu experiencia y por habernosla contado de una forma tan amena. Donato, tú como especialista, periodista y como político, ¿cómo fue a tu juicio el tránsito político del régimen de Macías al de Teodoro Obiang? ¿Qué semejanzas y qué diferencias sustanciales o no existían entre uno y otro regímenes? ¿Cuál es, a tu juicio, el rasgo político más destacado de la personalidad de Obiang Nguema? Buenos días. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir una vez más.
a pesar de lo que diga Wikipedia, a pesar de lo que digan mis amigos, a pesar de lo que diga todo el mundo, yo no soy, ni he sido, ni creo que seré político. Lo que pasa es un partido, ¿no? No, yo tuve la idea de crear un partido en 1982 porque en aquel momento no había ningún partido político en Guinea Ecuatorial, que fue el Partido del Progreso. El nombre es mío, efectivamente. La idea fue mía, efectivamente. Pero como dije en aquel momento y sigo diciendo hoy, pues yo no quiero ser político y nunca lo he sido. Por eso creí encontrar a una persona que tuviera las cualidades que yo creía necesarias para hacer un partido político en Guinea Ecuatorial, porque desde 1969, en que fueron abolidos los partidos políticos en Guinea, hasta 1982 no había partidos políticos. Y yo creía, y sigo creyendo, que los partidos políticos serían necesarios para el futuro de Guinea, y que para consolidar esa democracia que se decía que se iba a crear en 1982, eran necesarios los partidos políticos. Por eso tuve aquella idea y llamé a la persona que yo creía, no porque fuera mi familiar, porque no es familiar mío, no porque fuera de mi distrito, que sí lo es, pero sin embargo yo creía que era la persona adecuada en aquel momento. Luego se ha demostrado que no, y también tengo que decirlo con claridad aquí. Luego se ha demostrado que no, y todo el mundo sabe que hoy en día, ahora mismo, Severo Moto y yo ni nos hablamos. De manera que esa es toda, digamos, mi adscripción, vamos, a lo que se llama la política. Nunca he cobrado un duro de la política, ni en España ni en Guinea Ecuatorial. No he vivido de la política y por consiguiente asumo, evidentemente, haber creado el Partido del Progreso, pero en el que ni siquiera milito. Nadie puede enseñarme un carnet de Donato Ndong como militante del Partido del Progreso, que sí cree. Bien, dicho eso, ya en 1981, si no recuerdo mal, y si no, que me corrija aquí mi jefe de entonces, Fernando Jauregui, en Diario 16, ya escribí, si no recuerdo mal, en 1981, en Diario 16, que Obiang no era la persona que iba a traer la democracia a Guinea Ecuatorial. En un artículo publicado, no recuerdo el título del artículo porque en aquella época escribí muchísimos artículos sobre Guinea, en Diario 16 concretamente. Pero ya lo dije en 1986. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Alguien hubiera creído, o podía ser creíble, que, no sé, Göring, si no lo hubieran ahorcado en Nuremberg, hubiera hecho la transición democrática del régimen de Hitler a una democracia en Alemania. Yo creo que no sería creíble. Y el papel que Himmler, el papel de Göring en la Alemania nazi es exactamente el mismo el que jugó Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. Por eso lo dije y lo sigo manteniendo. Y por desgracia para mi país, eso ha resultado ser cierto. 40 años después, seguimos exactamente en lo mismo, intentando establecer un régimen de libertades en Guinea, intentando encontrar nuestra propia personalidad como guineanos, intentando recuperar nuestra dignidad como guineanos, porque Obiang no ha sido capaz de cumplir su propia palabra. En 1979, 80, 81, todos recordamos aquellas declaraciones, que no he dado un golpe de Estado, es un golpe de libertad. No estoy aquí por ambición, voy a devolver el poder al pueblo. Todos lo recordamos. 40 años después, ¿ha cumplido siquiera su palabra? Yo creo que no. Y como para mí era evidente ya entonces, porque la persona que había sido la mano derecha de Macías en la represión de la población, sobre todo en la isla de Bioko,
solamente una anécdota. Macías se retira de la isla, si no recuerdo mal, en 1975. De 1975 hasta que Macías es detenido en 1979, la persona que, digamos, lleva los destinos de la isla de Bioko, como gobernador, como jefe de policía, incluso como jefe de cárcel, es Teodoro Obiang. Todas las muertes, todos los terribles asesinatos que tuvieron lugar en la isla de Bioko de 1975, por no remontarnos antes, hasta 1979, no se le pueden atribuir a Macías, porque Macías estaba en Mongomo, en su pueblo, en Sangayong. De manera que, cuando aquí se le creó una aureola de libertador, de persona que había estudiado en la Academia Militar de Zaragoza, fin, pro español, demócrata, yo me reía. Y cuando lo escribí, pues, en vez de hacerme caso, fui llamado al Ministerio de Asuntos Exteriores, me amenazaron, un director general me amenazó con expulsarme de España, porque según él, yo estaba entorpeciendo con mis artículos en Diario 16 las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. De manera que, ya respondiendo a tu segunda pregunta, querido Rafa, yo no encuentro ninguna diferencia entre el régimen de Macías y el régimen de Obiang. Es simplemente la continuidad. Obiang no dio un golpe de Estado, eso lo averiguó. Yo viajé a Guinea después, en 1979. En octubre, no recuerdo el día exacto, pero hacia el 20 de octubre del 79, yo llegué a Guinea y estuve 2 meses. Regresé exactamente el mismo día que llegaban los reyes de España a Guinea. Como no fui como periodista, fui a visitar a mi familia y a echar, digamos, un pulso al país. No tenía por qué cubrir acá el acontecimiento. Yo tenía mi billete de regreso el día 12 de octubre, el día 12 de diciembre del 79 y regresé a España ese día. O sea, desde octubre hasta diciembre, mediados de octubre, mediados de diciembre, estuve en Guinea Ecuatorial. Y ahí ya pude ver, oír, en fin, que Obiang no había dado el golpe de Estado digamos, para salvar al pueblo, por la represión de Macías, por la miseria de la población. Obiang dio un golpe de Estado para salvarse a sí mismo, porque todo el mundo sabía entonces, y lo decía, cosa que ahora ya no se puede hacer, lo decía, que Obiang era la siguiente víctima de Macías y tenía previsto destituirle unos meses después por su hijo Teonesto cuando regresara de una academia militar en Cuba, si no recuerdo mal. Esa fue la razón del golpe de Estado. Muy bien. Solo una cosa. Tú publicaste en el 82, en el diario El País, un artículo relativo a la Constitución que se estaba preparando. Entonces, yo recuerdo este texto, y además lo he leído recientemente, tú no debías conocer todo aquello, porque no aparece nada de eso. Tú hablabas, en cierto modo, en 2 dimensiones, es decir, hablabas de los aspectos negativos que podía tener la Constitución y los aspectos positivos, pero de estas cosas no tenías información de ningún tipo entonces, o lo has ido averiguando luego. ¿Cómo fue, Donato? El artículo que citas del País es, si no recuerdo mal, de agosto de 1982. Exacto. Ya he dicho que en 1981 ya había publicado artículos en Diario 16 contando, hombre, no todo esto, porque evidentemente en un artículo no se puede contar todo, todos somos profesionales y sabemos que tenemos las líneas, las palabras contadas. Pero en cualquier caso ya había dado suficientes datos en mis artículos anteriores, 1 año antes, incluso año y medio antes. Incluso recuerdo que cuando regresé de Guinea a finales de 1979, escribí artículos en Mundo Negro y en otros medios diciendo que Obiang no era la persona adecuada, precisamente contando estas cosas. Pero en 1982 estábamos ante una situación de hechos consumados. Y los hechos consumados es que Obiang le habían consolidado. Él no estaba consolidado, pero le habían consolidado desde España. Eso es innegable. Y acabo de decir
que unos meses antes me llamaron de Exteriores un señor director general, puedo decir su nombre, pero me parece que no merece la pena. Dilo, ¿por qué no? No, Jesús Martínez Pujalte, era entonces el director general de la Oficina de Cooperación con Guinea, recién creada, me llamó a su despacho y me amenazó con expulsarme de España si seguía escribiendo esas cosas. De manera que, al que le consolidaron desde España, porque en Guinea no estaba consolidado, pues bueno, yo me encontré ante un hecho consumado. Y en aquel artículo en El País, que me encargasteis, porque precisamente, si no recuerdo mal, fue Fernando, al pasar el de Diario 16 al País, pues digamos, puso, aunque ya conocía a Malen y a ti y a otras personas del País, pero vamos, la persona que me llevó, digamos, físicamente al País fue Fernando Jáuregui. De manera que cuando escribí aquel artículo en El País estábamos ante hechos consumados. Obviamente ya estaba consolidado y había hecho una constitución y convocaba un referéndum para ratificar esa constitución. Y eso era un hecho, y yo me limité a reflejar el hecho de la constitución. Y en esa constitución ya decía, creo que alguien lo ha recordado en alguna mesa anterior, ya decía cosas que evidentemente han terminado por ocurrir, que en esa constitución yo criticaba, o por lo menos daba mi opinión, de que en esa constitución se concentraban excesivamente en el presidente todos los poderes, entre otras cosas. Muchas gracias, Donato, por tu sabiduría y tu experiencia y tus esfuerzos. Bueno, ahora quería preguntar a Juan María Calvo, que él estuvo como corresponsal de la agencia EFE durante años decisivos de la década de los 80. A tu juicio, Juan María, ¿cómo se consolidó el régimen de Teodoro? ¿Cómo se asimiló el hallazgo de grandes reservas petroleras en el subsuelo marino ecuatoguineano y qué efectos políticos, económicos, ecológicos adquirió? Tú que eres un especialista además en una microecología, si aquello tuvo sus efectos medioambientales, esa explotación del petróleo, y luego, sobre todo, en el ámbito militar que tú conociste también, ¿cómo germinó, cómo fermentó aquello? ¿Nos puedes explicar un poco, si eres tan amable? Sí, bueno, voy a intentarlo. Realmente son temas complejos que seguro que han sido tratados aquí durante esta quincena. Bueno, la consolidación del régimen de Obiang pues fue se debió a una serie de factores. Quizá el primero, y sobre todo en los primeros momentos, fue la suerte que él tuvo. La suerte que él tuvo, pues bueno, como persona que se presentaba en esa imagen que él supo dar como protagonista de un golpe de libertad. Donato ha explicado que tuvo poco de libertad, tuvo poco de democrático, pero sí que es cierto que comparado con lo que le precedía, pues indudablemente el país cambió completamente de cara, ¿no? Y ahí pues inició su andadura. Supo también, en cuanto a la consolidación, supo eliminar a sus principales competidores dentro de sobre todo el estamento militar, que eran los que tenían más fuerza. Y es imprescindible hablar, por ejemplo, del capitán Salvador Elá, que era la persona que seguro que los guineanos lo recordáis con mucho más rigor que yo, pues el cerebro y con la capacidad como para haber llevado a Guinea a otro lugar, ¿no? Obiang supo maniobrar y supo eliminar a Florencio Mayé, a otros cuantos que le podían haber hecho sombra. Y ahí se inició un periodo en el que, bueno, pues a mí me gusta mucho profundizar porque me parece que es clave y que se desarrolla, el desenlace se desarrolla casi en horas o en días. Hace 39 años, principios de agosto, cuando el canciller José Luis Pera recibe a un asustadísimo Obiang pidiéndole ayuda de España. En ese momento, desde luego, él estaba
pensando que, seguro, que no sabía cómo iba a terminar aquello. España le falló. Todo esto también se puede hablar despacio, se puede analizar despacio, pero España no pudo, no quiso y no pudo satisfacer la petición angustiosa de Obiang de obtener protección militar de España. Se lo pidió al gobierno de Adolfo Suárez. El ministro Marcelino Oreja lo valoró en ese momento. El embajador Carlos Robles Piquer trabajó mucho por esto, pero una serie de factores, pues quizá lo ingenuo, lo joven de la democracia española en ese momento, quizá también la debilidad ya entonces, en el año 79, 80 del presidente Suárez, quizás también lo que le dijeron los políticos del PSOE en la oposición y fundamentalmente Fernando Morán, que luego fue ministro de Exteriores, desaconsejando esa operación que algunos pueden acusar, pueden considerar que era neocolonialismo, pero que a mi parecer habría cambiado totalmente la situación de Guinea Ecuatorial y, por supuesto, las relaciones con España. Es decir, España no se atrevió, España decidió no enviar tropas a Guinea Ecuatorial en esos primeros días y Obiang, aconsejado por el presidente gabonés Omar Bongo, que según yo he sabido fue quien primero le aconsejó pedir la ayuda a España para pedir las tropas españolas, pues luego le aconsejó recurrir al rey Hassan II para tener un destacamento militar marroquí que le protegiera. Y efectivamente garantizaron su seguridad férreamente. Como se ha dicho también, no sé si en esta mesa o en la anterior, los militares españoles no podían ya luego acercarse a Obiang por el cerco marroquí. Esto fue derivando, dentro de ese asentamiento de Obiang en la política, fue derivando a un alejamiento entre Guinea y España. Nunca España ya pudo ejercer un cierto control sobre esa enorme tarea de cooperación que emprendió sin que tuviera fuerza política para llevarla a cabo, sin que tuviera fuerza para que Guinea en aquellos primeros años pudiera organizarse con un poco de rigor, sin que hubiera desmanes. Desmanes que llevaban a que el derecho, a que la justicia no sirviera para nada y por tanto a que la economía, los inversores, los empresarios no se atrevieran a actuar en Guinea Ecuatorial. En muy pocos años Francia tomó ese poder que España no supo controlar, y a partir de ahí ya pues las cosas fueron totalmente distintas. Guinea Ecuatorial entró en la Unión Aduanera y Económica de África Central. En ese momento también es curioso, España, Hispanoil, estaba investigando las cuadrículas que le habían concedido para analizar si había petróleo o no. El delegado de Hispanoil en Malabo me llevó en helicóptero a la plataforma y yo estuve visitando los trabajos que se estaban haciendo. El informe de Hispanoil fue de una miopía, de una ceguera tremenda. Yo no sé si por cuestiones técnicas o por cuestiones políticas, desaconsejando las prospecciones porque decía que ahí no había petróleo, ¿no? Bueno, esos fueron los primeros pasos. A partir de ahí ya se asentó Obiang en el seno de la francofonía. Y el petróleo fue lo que terminó de asentarle.
Tu segunda pregunta, Rafa, pues cómo ese petróleo fue digerido por Guinea Ecuatorial, pues bueno, se contesta rápidamente. Bien y mal. Bien por Obiang y por su círculo más íntimo, pues Guinea Ecuatorial se convirtió en uno de los países más ricos de África subsahariana, pero claro, eso dicho así, pues es poco real. Lo que se convirtieron unos cuantos fueron en los africanos más ricos gracias a ese petróleo que apareció. La población guineana prácticamente vive en la misma situación que antes y no le ha servido de nada ese recurso tan precioso que dispone Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Solo un apunte sobre el efecto medioambiental que a tu juicio puede haber tenido esas prospecciones. ¿Conoces algo de ese aspecto? Pues la verdad es que no conozco en cuanto a las prospecciones. En Guinea muchas veces hay una falta de información muy grande, pero yo me temo que Guinea Ecuatorial en estos casi 40 años de gobierno de Obiang ha sufrido muchos impactos medioambientales, no solo el petrolero. La madera, el bosque ha sido esquilmado sin ningún cuidado, sin ningún control. Hubo un escándalo tremendo cuando Obiang aceptó el que Guinea Ecuatorial se convirtiera en basurero de muchos países occidentales, y aquello, si no ocurre ese escándalo, pues quizás se habría mantenido, se habría continuado. Ha habido diversos atentados ecológicos en Guinea, sin duda alguna. Muy bien, muchas gracias, Juan María. Bueno, ahora quería preguntarle a Fernando Jáuregui, a tu juicio, ¿qué vector de las relaciones entre el Estado y el Gobierno de España y los de Guinea Ecuatorial te parecen políticamente más relevantes? De tus viajes al país africano, ¿cuál te parece el rasgo político diferencial, el que más te ha llamado la atención? Y además, ¿qué anécdotas te parecería ser más esclarecedora, más metafórica de tu conocimiento del país? Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Lo primero de todo, me gustaría felicitar a los organizadores de este seminario. Estaba yo anteayer con un amigo mío que es catedrático de Derecho Internacional en la UNED y le dije, pues voy a ir, pasado mañana voy a ir. Me dice, pues menudo seminario lo he organizado, que lleva ya 20 días este seminario lleno de interés y lleno de gente, y que esto no es normal, no es habitual en la Universidad Española, como sabéis, una cosa con tanta calidad científica. Lo segundo de todo que quería decir es que yo no tengo ni puñetera idea de Guinea Ecuatorial, cosa que le dije a Rafa cuando me dijo, ven para acá. Yo he estado 3 veces en Guinea Ecuatorial, que han sido 3 veces fascinantes. Siempre he salido fascinado de Guinea, las 3 veces que he ido, he salido fascinado y necesitando una recuperación de 2 días para recolocarme otra vez mentalmente, porque es que han sido 3 veces llenas de anécdotas. Una de ellas la compartí con mi buen amigo Donato, llena de anécdotas que yo, atendiendo a la segunda parte de tu pregunta, y no me quiero meter en grandes análisis porque no sé, cualquiera de vosotros de los que estáis aquí sabéis mucho más de Guinea que yo. Entonces yo lo único que puedo hacer es contaros 3 viajes que realmente me resultaron muy sintomáticos, porque a mí no sé por qué en esta vida me pasan cosas que no les pasan a los demás, y no siempre buenas, por cierto, pero bueno. El primer viaje fue, yo estaba saliendo ya de Diario 16, pero estaba todavía en Diario 16, acompañando al presidente Leopoldo Calvo Sotelo en un viaje oficial a Malabo y Abad. Primero hay que decir que los periodistas nunca nos enteramos de nada. En los viajes nos enteramos de lo que nos cuentan, lo que nos quieren contar, que es la versión oficial siempre. Lo que pasa es que yo, el cónsul que estaba en ese momento en Malabo, era muy amigo mío. Había coincidido con él unos años antes en Europa Press y me contó la verdad de aquel viaje. Primero hay que decir que Leopoldo Calvo Sotelo, no me acuerdo en qué época del año era, pero era extremadamente calurosa. Todos sudábamos como locos, menos el presidente Calvo Sotelo, que iba con su traje cruzado, su corbata. Ahí es donde nos dimos cuenta de que es de madera, era de madera. Calvo Sotelo, eso lo sabe todo el mundo. Jamás, no le vimos sudar, no le vimos alterarse. Aquí no había quien aguantase el calor que hacía ayer con su corbata y su traje cruzado, me acuerdo perfectamente. E inalterable también a lo que en realidad ocurrió. En realidad ocurrió
que en un momento determinado los escoltas de una y otra parte sacaron las pistolas y estaban dispuestos a organizar una ensalada de tiros allí, unos contra otros, de todos los diablos. Cosa de que naturalmente no se enteró nadie más que yo, que tenía el amigo este, y que lo publiqué en la portada de Diario 16, pero no se atrevieron a publicarlo en toda su crudeza, porque les pareció que yo estaba exagerando. Y no, esto ocurrió porque el desentendimiento fue absoluto. Hay que decir que Calvo Sotelo no es precisamente la persona para hacer relaciones públicas en Guinea ni en casi ninguna otra parte, el pobre, ¿no? Pero claro, aquello era un momento de tensión, estaba efectivamente despegando la Guinea Ecuatorial de Obiang, no se entendía muy bien con la exmetrópoli de ninguna de las maneras, y allí fue a completar el desentendimiento el señor Calvo Sotelo. Yo creo que aquello fue un viaje que salió mal. Bueno, ya digo que es que estuvieron a punto de liarse a tiros los escoltas de un sitio a otro, cosa que, por cierto, se reprodujo unos años después con Felipe González, cuando una delegación de guineana, encabezada por Obiang, apareció en la Moncloa, y mi amigo Julio Feo, que era entonces muy buen amigo mío, pero tampoco es el dechado de diplomacia, dicho sea de paso, no lo es, pues lo primero que hizo cuando entró la delegación guineana fue que se desarmen todos inmediatamente. Bueno, se organizó una allí que no quiero ni contar. Estuvo a punto otra vez, por segunda vez, de organizarse allí una ensalada de tiros. Eso es verdad. Eso son ideas, eso alguno seguramente lo conoce mejor que yo. Bueno, ese fue el primer viaje. Ese fue el primer viaje que yo hice. Me acuerdo que íbamos Arturo Pérez Reverte y yo a una especie de discoteca que había allí. Yo siempre he ido a procurar las discotecas en Guinea. Una especie de discoteca que era allí con unas luces, y que Arturo se inventó una película. Claro, Arturo Pérez Reverte es un gran escritor y yo creo que es más novelista que periodista en esos momentos. Se inventó una película que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando allí, pero bueno, es que a él tampoco le informaron hasta el punto que me informaron a mí. El segundo viaje, no sé por qué diablos aparecí yo allí, fue una entrevista a Obiang. Yo estaba trabajando en Telecinco y Telecinco me mandó a entrevistar a Obiang. No sé por qué diablos conseguimos algún tipo de contacto. No, Obiang no es persona, como sabéis todos muy bien, que se deje entrevistar así a tontas y a locas. No, eso es complicado. Entonces yo la única condición que puse fue, de acuerdo, pero entonces quiero entrevistar también a la oposición, que estará por ahí. Por supuesto, naturalmente, la libertad de prensa. Claro, soy un tío en la embajada. Fantástico. Tuve la suerte de que mi amigo Donato estaba allí. Yo creo que estabas representando a la agencia EFE en ese momento, o colaborando con la agencia EFE. Sí, era el de la y se vino acompañándonos a aquel periplo que fue absolutamente memorable. Claro, fue memorable primero porque de entrevistar a la oposición la cosa no fue tan fácil. Había que entrevistarla medio clandestinamente, por ahí por los pasillos y tal. Nos dejaban, porque nos estaban vigilando todo el tiempo. Obviamente nos estaban vigilando todo el tiempo, nos dejaban, podíamos hacerlo. Luego íbamos con un cámara insensato que se empeñaba en filmar a los ninjas en plena actuación, cosa que todo el mundo sabe que no es precisamente lo que se debe hacer. Y de hecho los filmó, subió a una azotea y los filmó, hasta que un ninja miró para arriba, vio que este tío estaba allí, tuvimos que salir por una escalera escapados, meternos debajo, bueno, en fin. Esto sabían todos, todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo, porque al final Malabo y Bata son sitios que son pequeños y todo el mundo sabe, pero aquello tuvo su qué. Y entonces estábamos esperando a ver cuándo su excelencia tenía a bien darnos la entrevista, porque naturalmente esto no era una cosa que cuando él le diese la gana iba a ser. Estuvimos pululando por allí 3 o 4 días, esperando a ver hasta que viniese alguien. Alguien nos abordó por la calle, no sé si estabas tú, que estabas tú con nosotros. Sí. Alguien nos abordó por la calle, su excelencia les va a recibir esta tarde. Bueno, fui al hotel, me puse un traje, tenía que lo había llevado para la ocasión, fui a la sala donde nos entrevistaban, que era en el Palacio Presidencial allí, y resulta que tenían montado, para la entrevista, tenían montado un estrado que era como 1 metro más alto que esto, él estaba ahí arriba, a mí me pusieron ahí abajo. Llevábamos 2 cámaras, teníamos 2 cámaras, las cámaras los distribuyeron ellos y nos rodeó todo el gobierno. O sea, la entrevista consistía en un señor desde abajo arriba preguntando a su excelencia y todo el gobierno, que cada vez que yo hacía una pregunta que no le gustaba, todo el gobierno hacía... Cosa que iba aumentando mi desazón. Yo no estaba en los mejores momentos, aquello me parecía que... Bueno, es verdad que hice la entrevista y quitándolos la pude hacer, me contestó, filmamos y salimos por pies, porque la verdad es que nos estaban buscando la noche anterior, no sé si porque querían previsionar la grabación o no sé qué, y nosotros no queríamos que previsionasen la grabación, porque si previsionaban la grabación, esa grabación no salía de allí.
Con lo cual, no me acuerdo cómo fue que un realizador se llevó la cinta, se la metió no sé dónde y salimos de allí, y allí no sé qué les dimos, les dio, el cámara les dio algo, no sé, un reportaje que debía tener sobre Tanzania o yo qué sé qué, y ahí se lo quedaron, como no lo visionaron, y salimos. Y la verdad es que luego hicimos un reportaje bastante bonito, que tuvo bastante éxito, que quería haberos traído, pero que no lo hemos encontrado en Telecinco, porque claro, esto hace muchos años ya, esto debió ser allí por finales de los 90. Yo me acuerdo que la pasamos bastante bien, Donato. Acuérdate que estuvimos bailando hasta altas horas de la mañana. Bueno, en fin, estuvimos ahí, lo pasamos muy bien. Si no hubiese sido por Donato, probablemente pues hubiésemos perdido mucho más tiempo y no hubiésemos tenido sitios para donde escapar cuando necesitábamos escapar. Pero fue un viaje verdaderamente alucinante, que yo me acuerdo que tardé luego varios días en recuperarme de él, porque realmente habíamos vivido tales sensaciones, todo aquello fue una sensación continua, quizá porque yo no era corresponsal como el señor Calvo, yo era un señor que iba allí para un rato, tenía que hacer una cosa que era muy difícil, que era hacerle la entrevista a Obiang, no se hacían entrevistas a Obiang, y salir de allí con la entrevista, claro. Luego hicimos un coloquio que estuvo bastante bien, vino gente de todos, vino gente de Obiang también, hay que reconocerlo, vino gente de la oposición, creo que estuvo Severo también, me parece que estuvo en aquel coloquio que hicimos en Madrid ya, claro, evidentemente. No, yo estaba mal. No, ya lo sé, pero creo que fue en Madrid, creo que estaba Severo en Madrid. Y la tercera vez que fui hace relativamente poco, estaba Zapatero, de presidente del gobierno, y Moratinos era el ministro de Asuntos Exteriores, y tuvo la malhadada idea de llevarnos a una serie de periodistas en su avión a una visita oficial a Guinea Ecuatorial. Y allí que nos fuimos, entonces debía ser quizá el año 2009 o así. Y allí que nos fuimos, y fue otra entrevista, otras jornadas absolutamente alucinantes, porque efectivamente a los periodistas procuraban que no nos enterásemos de nada. Pero yo la verdad es que conseguí enterarme de todo lo mal que había salido aquello. Y Moratinos estaba empeñado en decir lo bueno que era el régimen de Obiang, porque claro, a él le convenía mucho, porque si no, aquello hubiese salido mal. Y me acuerdo de Moratinos, que un día estábamos todos tomando una copa, después del final de la jornada de trabajo, aparece Moratinos con un puro, me acuerdo, echando pestes sobre la chica de televisión española. La chica de televisión española, al fin y al cabo, no había hecho más que contar lo que habíamos visto y lo que habíamos oído, echando pestes. Y me acuerdo que tuvimos un follón allí con Moratinos, porque bueno, oiga, perdone, pero que venga usted a que defender nosotros, decimos lo que nos da la gana. La tuvimos gorda, y Moratinos, mira que es una persona amable y maja y está bien, y bueno, pero aquello fue, claro, él tenía obviamente la misión de decir que todo iba bien con el régimen de Obiang, que todo iba bien en las relaciones con Guinea Ecuatorial, cuando obviamente no era verdad. Pero claro, si tú quieres decir eso, no te lleves a 14 periodistas como nos llevó, porque claro, los 14 periodistas allí vimos y estuvimos y nos movimos a nuestras anchas y hicimos lo que quisimos. E hicimos una rueda de prensa con Obiang. Hicimos una rueda de prensa con Obiang, que es una de los episodios. Mira que llevo yo años trabajando en periodismo, quizá 40 y muchos. Yo creo que yo no me acuerdo de nada tan alucinante como aquella rueda de prensa con Obiang. Nos encerraron a los periodistas, primero intentaron que respondiésemos a un cuestionario y que nosotros pusiésemos en un papel un cuestionario, las preguntas. Y nosotros, por supuesto, pusimos en el papel el cuestionario, hicimos las preguntas, le pusimos las preguntas que les dio la gana, sabiendo que no íbamos a cumplirlo de ninguna manera, claro, que íbamos a hacer las preguntas que quisiésemos una vez que estuviésemos ahí. Total, que nos encierran en un cuarto, nuevamente estaba todo el gobierno allí, todo el gobierno y el subgobierno y el vicegobierno, había una cantidad de gente allí que yo no había visto, parecía un estadio aquello, joder. Y estaba Obiang. Y entonces nos dedicamos a hacerle preguntas, claro, hicimos una especie de concurso a ver quién hacía la pregunta que le molestaba más. Y la verdad es que, no, pero el tío hay que reconocer que aguantó muy bien. Yo debo reconocer que aguantó muy bien y que salimos incluso con cierta camaradería con algunos de los funcionarios que había por allí, hasta que una colega mía de la COPE, que lamento no recordar su nombre, pero la tengo por una heroína realmente, una insensata, claro, va y le pregunta textualmente: oiga, ¿aquí por qué se tortura tanto? Esta fue la pregunta, me acuerdo, es textual. ¿Aquí por qué se tortura tanto? Y Obiang le dejó tan descolocado que dijo, textual también, la respuesta fue: hombre, aquí prácticamente no se tortura. Esto está publicado, está dicho, lo ha publicado la agencia EFE, lo publiqué yo, lo publicó, eso está ahí. Lo vi. Oiga, y a pesar de eso, pues salimos de ahí, y salimos, ya digo, algunos tan amigos, otros yo creo que a Obiang no le gustó mucho aquello, y creo que algo le dijo a Moratinos, de lo poco que le había gustado la compañía periodística que llevaba, pero ya digo que la culpa era de Moratinos, le salió mal por lo que salió mal. Y estas son básicamente las anécdotas que yo recuerdo, entre otras muchas, porque realmente cada viaje a Guinea nuestro, que eran
puñetero periodista, nada más eran viajes periodísticos, yo no era ni como analista ni como nada, me tocaba cubrir una información puntual. Pues son las anécdotas, algunas de ellas que yo recuerdo de aquellos viajes, ¿no? Y que cuando Rafa me dijo, pues ven, dije, yo no sé nada, pero puedo contar las anécdotas. Pues aquí están las anécdotas. Algunas de ellas seguro que no las sabéis. Muchas gracias, Fernando. Gracias además porque eres un gentleman y practicas lo que llaman los británicos el understatement. Es una subvaloración cortés de tu propia sabiduría, que es mucha más de la que dices. Bueno, yo ahora me tengo que autopreguntar, por así decirlo, y les pido que me disculpen, y quiero preguntarme qué contextos geopolíticos determinaron la declaración de Guinea Ecuatorial como materia reservada y secreto oficial por parte de España, y esa inercia cómo se ha perpetuado hasta nuestros días, prácticamente. Entonces, en esto yo quiero decirles lo siguiente. Cuando yo llegué a Guinea Ecuatorial, el primer viaje, que viajaba con cangrejeras, como me recordó, no tenía ni idea, pero me planteé, como enviado especial de mi periódico, me planteé, pues evidentemente, entrevistar a Teodoro Obiang inmediatamente después del golpe, después de habernos adentrado por la selva en busca de Macías. Entonces, le pedí la entrevista, pero no me la concedió. Y entonces se me ocurrió una treta diciendo, bueno, pues quiero una entrevista con el vicepresidente Salvador Elá. Y entonces cuando se enteró Teodoro salió él. Me acuerdo de dos cosas fundamentales. Una, de tipo más personal, psicológico, si quieres. Yo llevaba unos bolígrafos de aquellos que se enchufaban aquí, es decir, era como una pieza, un caperuzón y un bolígrafo, y luego el bolígrafo no lo tenía, solo tenía el caperuzón, tenía como un collar, y cuando me vio el presidente Teodoro me dijo, medicina, es decir, como si fuera un amuleto. Dije, no, es un bolígrafo. Me llamó la atención el tema. Y luego en el texto de la primera entrevista que daba a un periódico del mundo entero, me dijo, dígale usted al rey de España, al mío, pobre chavalín, dígale usted al rey de España que cuando quiera venga a estos sus territorios. Aquello me dio que pensar, y entonces empecé a darle vueltas, a pensar, bueno, ¿por qué habría dicho una cosa tan directa? Pensé si podía existir una relación como la del rey Leopoldo de Bélgica con el Congo, una relación de tipo patrimonial entre la corona española y Guinea. Aquello me sorprendió, pero empecé a indagar en profundidad, hablando con funcionarios que habían estado en la etapa colonial, etcétera. Y empecé a tirar de un hilo que resultó que me sirvió para explicar buena parte de esa falta de naturalidad con la cual España ha tratado sus relaciones siempre con Guinea Ecuatorial. Y quisiera intentar dar una respuesta a algunos de los interrogantes que aquí se han planteado. Inmediatamente, naturalmente pensé, porque además yo tuve problemas serios con la escolta marroquí que había allí. Mi compañero Joaquín Amestoy, un periodista gráfico recientemente fallecido, extraordinaria persona, fue prácticamente vapuleado por un coronel del ejército marroquí que lo puso, que era enorme, medía 2 metros, era primo carnal de Hassan II, además, según nos enteramos, lo puso boca abajo y le quitó algunos carretes, etcétera. Entonces empecé a conectar África, Marruecos, qué pinta aquí Marruecos, por qué, etcétera. Yo ahora quisiera dar una respuesta. Bueno, desgraciadamente nada complejo se puede explicar de una forma sencilla, por eso les ruego que perdonen la complejidad en la cual quiero introducirles brevemente. Pero hay un factor determinante de la razón de Estado en nuestro país. Ese factor determinante de la razón de Estado, que como saben ustedes, está compuesta por los intereses invariantes de permanecer en el espacio y en el tiempo por parte de los Estados, y eso se mantiene en secreto. Esa razón de Estado pasa, sin lugar a dudas, por Ceuta y Melilla y por Gibraltar. ¿Por qué pasa por Ceuta y Melilla y por Gibraltar? Porque son dos enclaves vinculados a la corona española desde antes incluso que Navarra, y sobre todo por un factor de tipo sentimental. Fíjense ustedes cómo funciona la política, ¿no? Es decir, cuando España pierde su imperio colonial en América, hay un sector muy importante de la vida española, que es el ejército que ha estado irrumpiendo
en la vida política española directamente desde mediados del siglo XIX, pues traslada ese impulso, ese ímpetu imperial al norte de África. Y en el norte de África se produce el protectorado, una conexión con Francia, que permite que España en cierto modo se asiente en el Rif, etc. Pero lo que queda es el sector militar africanista, donde se van a fomentar Mola, se van a desarrollar Franco, se va a desarrollar Sanjurjo, Varela, todos los grandes militares. Digo grandes por el rango, no por otras dimensiones. Todos los militares importantes e influyentes en la España de entonces van a haber pasado por África y han echado allí los dientes sentimentales, allí han promocionado, allí han sido ascendidos, etc. Y entonces van a convertir su querencia por el norte de África, explícita en los dos enclaves que quedan de mayoría poblacional española, como son Ceuta y Melilla, y van a decir que eso no se toca, y eso es razón de Estado. Ceuta y Melilla son intocables absolutamente. ¿Qué es lo que ha determinado eso? Que la política exterior española con relación al continente africano en su conjunto, en mi opinión, y por lo que yo he estudiado, ha estado mediatizada por esa determinación, vinculada a la sentimentalidad de una casta llamada africanista, una casta castrense, que ejerce una influencia extraordinaria, incluso hasta, diría, la etapa previa al 23F. ¿Qué es lo que sucede, pues? Que como no se puede tocar Ceuta y Melilla, que es un problema muy serio, muy importante, pues son dos enclaves que tienen población española de toda la vida y vinculación con España históricamente, pero que están enclavadas en territorio marroquí, pues resulta que eso, como no se toca, no se puede llevar adelante la reivindicación de Gibraltar. Y como no se puede llevar a cabo la reivindicación de Gibraltar ni la de Ceuta y Melilla, ¿qué es lo que pasa? Que permanentemente la política exterior de nuestro país tiene el talón de Aquiles de Marruecos, porque Marruecos intermitentemente amenaza, amaga a España con comerse Ceuta y Melilla. Se perdió la ocasión durante la etapa descolonizadora de haber convertido Ceuta y Melilla, respetando naturalmente la mayoría de población española, la mayoría cultural, la trayectoria histórica, etc., en ciudades libres, con soberanía compartida. Eso se desechó. Y entonces el talón de Aquiles perpetuo de Marruecos está ahí. ¿Qué tiene esto que ver, se preguntarán ustedes, con Guinea Ecuatorial? Mucho tiene que ver. Tiene que ver mucho. ¿Y qué tiene que ver con el Sáhara español? Que el otro día se evocaba brillantemente aquí. También tiene mucho que ver con la Marcha Verde. Tiene mucho que ver con la ambigüedad española respecto al Sáhara. ¿Por qué? Porque lo prioritario seguía siendo, dentro de la inercia de la razón estatal, que no se tocaran Ceuta y Melilla. Entonces, el proceso descolonizador en Guinea Ecuatorial se produce siempre con una distinción profunda entre lo que es el Ministerio de Exteriores y lo que es la Marina española, como poder fáctico muy importante encarnada por Carrero Blanco. Ese desentendimiento entre unos y otros, por una parte el sector Carrero quería perpetuar la colonización mediante la conversión de Guinea Ecuatorial en provincia española, cosa que había hecho también Francia en colonias del Caribe, ¿no? Y quería perpetuarlo. Y sin embargo, Exteriores estaba presionado por las Naciones Unidas para que se descolonizara rapidísimamente Guinea Ecuatorial, el Sáhara y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ¿qué hace Marruecos? ¿Qué pinta Marruecos en Guinea Ecuatorial? Una concesión más derivada de ese atavismo melillense y ceutí que tiene la política exterior española. Y por eso se produce lo que se produce, por eso se produce esa falta de naturalidad. Incluso hay gente, lo que pasa es que yo esto no lo he podido probar, pero sí puedo denunciarlo porque lo he estado investigando, hay gente que dice que la cesión de Hispanoil, o sea, que Hispanoil sí sabía la riqueza extraordinaria que cobijaba Guinea Ecuatorial, pero que hubo un chanchullo de tipo económico y hubo incluso un cohecho fortísimo para que se mirara hacia otro lado, se dijera que aquello no era importante. Yo lamento tener que decir estas cosas tan duras, pero creo sinceramente que no es posible explicarse una realidad tan compleja si no es imbuyéndonos en esa complejidad que Guinea Ecuatorial muestra. Como el único enclave
de lengua española, donde los propios bubis, funks, ndowes, playeros se entendían en castellano, el único enclave de toda África donde se habla castellano, ¿cómo pesó menos que ese atavismo sentimental de una parte del ejército español africanista que había echado los dientes en las guerras africanas? Bueno, pues así, desgraciadamente, era la política franquista y su larga y proyectada sombra. Yo me veía en la obligación de contarles esto, forma parte de mis estudios, y creo que el secreto oficial, el secreto de Estado proyectado por España hacia su colonia obedece al ocultamiento de esas contradicciones que hay ahí dentro. Esas contradicciones entre esos dos designios, el descolonizador y el colonizador, el de Carrero y el de Castilla, por un lado, y la inepcia diplomática de nuestro país a la hora de tratar el problema guineano de una forma mucho más abierta, cuando había incluso, como ha dicho antes Juan María, esa petición de que el ejército español le ayudara. Evidentemente hay que tener en cuenta que la sensibilidad neocolonial estaba a flor de piel en aquellos momentos, pero hay que tener en cuenta también que si hay alguien que se encontraba presionado por el sector más retrógrado del ejército español, era Adolfo Suárez en aquella coyuntura. Y la prueba es lo que sucedió y lo que le obligaron a dimitir, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora quiero, si ustedes me permiten, hacer una pregunta a la mesa y dar paso al coloquio. A cualquiera de vosotros que quiera responder. A vuestro juicio, ¿cuál ha sido el papel real de las superpotencias, concretamente de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y las compañías petroleras en la configuración del régimen de Obiang? Perdonad porque es una pregunta muy genérica y si hay alguno en la sala que quiera, se atreva a responder a esta pregunta, pues estamos encantados de escucharle. Juan Mari. Aquí el que más sabe es Juan Mari de estas cosas. No, es el más diplomático de Yo soy todos. de Guinea, no de la superpotencia. Juan María. Realmente me excede esta pregunta, o sea, yo no me atrevo a contestarlo. Yo lo que sí que estaba pensando también es que no debemos subestimar la capacidad de Obiang. 39 años, es decir, uno de los líderes en ejercicio más longevos de la Tierra, creo que el tercero. Pues esto ha sido por muchas cuestiones, pero algunas en su favor, en su haber, otras quizá también externas, pues ese juego de superpotencias en un momento determinado, probablemente ese juego entre las grandes superpotencias, la neutralización de la Guerra Fría y luego otra serie de colas que llevaron a eso, ese juego de España perdido, ese juego de Francia, pues esto le ayudó. Ahora, quizá también la oposición, y esto pues aquí, no sé, puede que duela a algunos, tiene cierta responsabilidad, sobre todo esa división tan lamentada muchas veces por parte de la oposición guineana, ¿no? Esa división es lo que también ha permitido a Obiang mantenerse en el poder tantos años sin apenas tener fisuras, sin apenas tener que hacer concesiones. O sea, él ha podido seguir haciendo sus elecciones cada 4 años, ganarlas con el 99%, permitiendo que un diputado de la oposición esté ahí en el Parlamento. Esto me parece que habría que estudiarlo también, que analizarlo, ¿no? Muchas gracias. Juan Aranzadi, sí, nuestro anfitrión. Perdón, que quiere Donato hablar, perdón. Sí, vamos a ver. A mi regreso de Guinea en diciembre de 1979, me llamó Elena Flores, que entonces no era exactamente la secretaria, pero bueno, estaba en la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista. Me citó a mí y al que después fue secretario de Estado de Comercio en el primer gobierno de Felipe González,
¿cómo se llamaba? Luis de Velasco. Luis de Velasco, Elena Flores y yo nos reunimos, recuerdo que era de noche, o sea, a las 10 o a las 11 de la noche, en un despacho del Congreso de los Diputados. Y ante mi sorpresa, al llegar ahí, estaba propio Felipe González. Y me plantearon, que yo acababa de venir de Guinea, días antes, cómo era la situación, se la expliqué lo mejor que pude. Me preguntaron sobre la conveniencia de apoyar a Obiang. Y yo dije, lo recuerdo perfectamente, que en aquel contexto, para que no hubiera un retroceso, para que no se volviera la dictadura, no por consolidar a Obiang exactamente, sino para evitarle volver hacia atrás, a él mismo u a otros, era mejor que España enviase tropas y que era mejor que España, digamos, se volcase mucho más en favor del pueblo de Guinea Ecuatorial, porque la miseria que yo vi en aquel, en fin, todo eso, para mí me hacía pensar que si España se volcaba de una manera, en fin, clara, primero se evitaría el retroceso hacia posiciones anteriores, se daría una vía para que se pudiera ir consolidando un cierto estado de libertades, y al mismo tiempo en Guinea no había instituciones en aquel momento. O sea, hacía falta hacer un banco, hacía falta que los ministerios funcionaran, etcétera, etcétera, y que la presencia de España, tanto a nivel de tropas como a nivel de cooperación, etcétera, sería muy necesaria. Y recuerdo muy bien también la respuesta de Felipe González. Eso sería llevar a España a una posición neocolonialista. No lo vamos a apoyar. Textual, aún lo recuerdo. Y por eso pasó lo que después, el resto ya lo conocemos. Al mismo tiempo, cuando el 3 de agosto del 79 se dio el golpe de Estado, se reunió aquí en Madrid la oposición guineana. Todos los guineanos que andábamos por aquí nos reunimos y, como acción simbólica, decidimos ocupar la embajada de Guinea Ecuatorial. Y en aquella reunión, creo que anda por aquí Celestino Kembe y alguno más que estaba entonces, puede corroborarlo, nos eligieron a Leandro Mbomío y a mí como portavoces de la oposición ante el gobierno español y ante el gobierno de Guinea Ecuatorial, ante el Consejo Militar Supremo. Al gobierno español nos limitamos a plantearle una sola cosa, que nos facilitase plazas en los Hércules, que entonces, había un puente aéreo prácticamente diario que iba a Guinea a llevar ayuda humanitaria, en todas esas cosas. Simplemente que nos dejaran viajar en aquellos aviones y lo demás nos las arreglaríamos nosotros mismos en Guinea para tratar de hacer lo mismo, consolidar un régimen de libertades e impedir que hubiera marcha atrás. Nos recibió un director general de África, creo que se llamaba Aguirre Bengoa. Sí, Pedro, sí. Sí. Y nos echó en aquella reunión. Fuimos por parte de la oposición guineana, Leandro Mbomío y yo como portavoces, pero también se agregaron otros que no habían sido elegidos, pero bueno, no nos importó que fueran. Narciso Njonjo, muchos le conocerán, no está aquí ahora mismo en la sala, pero muchos le conocen, y Miguel Soneman, que desgraciadamente murió hace poco. Y el señor Aguirre Bengoa, a cajas destempladas, cosa que nunca, impropia para mí de un diplomático, nos echó de su despacho porque nos tachó de comunistas, que íbamos a subvertir el régimen total. Y yo creo que aquella iniciativa de que los guineanos que estábamos aquí, que teníamos unos ciertos conocimientos, teníamos un cierto talante, palabra que después se puso de moda, pues podíamos haber contribuido a que las cosas fueran algo mejor de lo que nos han ido.
Y desde España, desde despachos oficiales de España, se desecharon todas nuestras propuestas. A partir de ahí, cada uno fue como pudo, el que quiso se fue, el que no quiso se quedó, y así todas las cosas, el resto ya es suficientemente conocido. Entonces, si España hubiera asumido, en mi opinión, lo que tenía que haber asumido, lógicamente no estaríamos como estamos. Si Obiang está basculando entre Francia, después Estados Unidos, etcétera, etcétera, es simplemente porque, primero, porque Obiang es un manipulador y siempre es un fanfarrón. Eso en primer lugar. La primera responsabilidad es del propio Obiang, que ni sabe lo que quiere y simplemente toda su política se basa en permanecer en el poder, y por eso es el dirigente más longevo del mundo. Vale, muchas gracias, Donato. Así que eso por un lado, y por último, pues decir que simplemente si Obiang está manipulando a los españoles, también es porque los propios españoles se dejan manipular, y Francia y Estados Unidos lógicamente se aprovechan de todo eso. Muchas gracias, Donato. Ahora, Juan. Sí, hay una frase de un historiador francés que se ha especializado en el estudio del Estado africano que me parece que viene muy a cuento aquí y en general en el enfoque europeo sobre África. La frase dice: a veces son las marionetas las que mueven los hilos. Tenemos mucha tendencia a considerar que todo lo que ocurre y ha ocurrido en Guinea se debe a una u otra política de las antiguas metrópolis y de los estados coloniales, sin tener en cuenta la cantidad de episodios que nos muestran que a veces son las marionetas las que mueven los hilos, y que en este caso Macías movió los hilos y luego Obiang movió los hilos. En mi opinión, el golpe de Obiang surge de una iniciativa interna, no solo por el motivo que ha dado Donato, porque él estaba amenazado de ser la siguiente víctima de Macías, sino por otra cosa que es cómplice con el resto de la familia enguemista, porque Macías había agotado los recursos a saquear, y ya el objetivo fundamental del acceso al poder en el estado de Macías, que era enriquecerse, como es en todos los estados que practican la política del vientre en África, pues estaba agotado y era necesario buscar nuevas fuentes para enriquecerse, para robar, como son la ayuda internacional, la conversión del estado guineano en un canal del narcotráfico, etcétera, 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 ¿no? Y para hacer eso, Obiang, la marioneta, tira de hilos, y conocemos muchos de esos hilos, que curiosamente lo que voy a contar ahora me da pie para hacer una crítica a los periodistas también, como la hice en unas intervenciones anteriores a los académicos en el conocimiento sobre Guinea. Más allá de lo que has dicho sobre el trasfondo geopolítico de la decisión de que vayan los marroquíes, etcétera, hay algo muy simple. Es decir, Obiang está en contacto con el encargado de negocios español, y me consta por una autoridad, por una fuente que luego diré que es de inequívoca confianza, que en el golpe de Obiang están implicados el rey Juan Carlos y el presidente Giscard d'Estaing. Y digo el rey Juan Carlos y no digo el gobierno español, porque el rey Juan Carlos, saltando por encima de Suárez, le encarga a Luis Báguena, que fue el teniente de la Guardia Civil que hizo la evacuación de los españoles y a quien Macías le ofreció ser el jefe de la Guardia Nacional guineana y él rechazó, le encarga que vaya a Gabón a entrevistarse en el Ministerio del Interior gabonés con el servicio secreto francés para preparar el golpe de Obiang. Ocurren luego determinadas interferencias que el golpe no se realiza tal y como él desea, ¿no? Luis Báguena es también el que está al mando de un destacamento de la Guardia Civil que va a tomar, están en Barajas, a punto de tomar el avión para ir a Malabo y para ser la guardia de protección de Obiang. Y ese vuelo se suspende porque, al parecer, hay una filtración que hace que Felipe González llame a Suárez y le diga que eso es intolerable porque es una intromisión neocolonial. ¿Por qué le sustituye la Guardia marroquí a la Guardia Civil? Por dos motivos. Primero, porque la Guardia marroquí es Francia. Es decir, Giscard hablaba de Mon ami le roi para hablar de Hassan, ¿no? Entonces, el otro, potencia occidental, le discurre. Y porque además el sustituirla con la defensa de Marruecos es más presentable. Al fin y al cabo, Marruecos es un país africano. Es decir, es muy distinto que vaya la Guardia Civil española que vayan los marroquíes. Ahora, en Guinea, entre los colonos y los nuevos cooperantes, la frase esa de si la Guardia Civil hubiera venido, un poco lo que has dicho, Calvo, etcétera, se oye muchísimo. Yo creo que no hay ningún fundamento para suponer
que si la Guardia Civil o cualquiera te hubieran protegido, el gobierno español hubiera influido más en el régimen de Obiang, porque el gobierno marroquí no ha influido nada. Y el momento en el que Obiang ha visto que su seguridad no estaba garantizada por los marroquíes, porque le asaltaron el Frente de Liberación del Delta del Níger, asaltó un banco en Bata y le asaltaron el Palacio Presidencial, pues ha cambiado a los marroquíes por los israelíes, con lo cual ahora sí que verdaderamente Obiang es bastante más invulnerable, ¿no? Esto me da pie a una pregunta, es decir, mi sorpresa, yo estas informaciones las sé porque, hice amistad junto con Gonzalo Álvarez Chillida aquí en un coloquio con Luis Báguena, que es un hombre absolutamente dispuesto a contar a cualquiera, que cuando le he preguntado si Luis tienes objeciones a contarlo, no, en absoluto, es decir, o sea, Luis te cuenta hasta los contactos que tuvieron con él para preparar el golpe que luego dio Tejero, o sea, y cómo se negó, es decir, y me produce una infinita extrañeza que ningún periodista ni ningún historiador haya entrevistado nunca a Luis Báguena para informarse acerca de esto, es decir, lo cual me lleva a la desidia informativa e investigadora de la academia, de los académicos, de los historiadores, de los antropólogos, y unida a la impericia o desinterés de los periodistas también acerca del mismo hecho, ¿no? Antes nos ha dicho Ramón Gil Casares que no era verdad que hubiera un silencio sobre Guinea Ecuatorial en España. Claro, esto es un tanto chocante, te quiero decir, porque efectivamente no solo hay materia reservada durante un periodo, sino que cuando se levanta la materia reservada hay un silencio extraordinario, que incluso algunos periodistas inventan cosas, bueno, tienen que inventarse, porque yo recuerdo en los años 90 Ana Camacho, que era la corresponsal del País en Guinea, y tenía una extraordinaria dificultad para que sus informaciones las publicara el País, y entonces acabamos haciendo interpretaciones sobre si se habían infiltrado los servicios secretos franceses en la sección de internacional y en los que lo impedían, etcétera, etcétera. Siempre ha habido interpretaciones, maquinaciones, cuando quizá lo que ha pasado es que los españoles hemos sido profundamente indiferentes a lo que ocurría en Guinea Ecuatorial, y ha habido, eso sí, un interés muy claro por parte del gobierno español de que no se investigara y no se supiera nada. Te ruego que vayas terminando, por favor, para sí, más preguntas. Sí, la pregunta que le quiero hacer, me gustaría que Donato se extendiera más sobre el único periodo en el que realmente los guineanos han sentido que había interés en España sobre Guinea, que es el periodo en el que funcionaba Radio África. Que cerró Aznar y que Donato conoce bien, puesto que buena parte de las crónicas eran suyas, ¿no? A la hora de emisión de Radio África, yo estaba allí y había un porcentaje, es decir, la gente se reunía alrededor de la radio, es decir, o sea, había grupos de guineanos todos esperando a la hora de la emisión de Radio África porque sabían que era la única información veraz, o sea, y eso, que fue un experimento de apertura informativa muy notable, se cerró en un momento determinado. La pregunta es, ¿por qué razones pensáis vosotros desde el punto de vista periodístico que ha habido, no solo para la materia reservada, sino para la extraordinaria resistencia de los medios de comunicación española a hablar de Guinea? Hasta que ha sido inevitable, porque con el acceso de Internet ya no se puede paralizar ninguna información, pero hasta ese momento. La pregunta es esa, ¿por qué creéis que los periodistas os habéis interesado tan poco sobre Guinea? Vale, espera, si no te importa, vamos a incluir alguna pregunta más, por favor, si eres tan amable. Tú. Sí. Tú, 1, 2, 3, 4, 5. Señor de pelo blanco a la izquierda, sí, que has levantado la mano. Ahora te llega el micrófono. Muchas gracias, embajador Iturriaga. Voy a intentar contestar a la pregunta que ha planteado Rafael Fraguas sobre que podía haber sido quizás la intervención non nata mía en estas jornadas. Antes quiero aclarar algunos puntos de lo que se ha dicho. Cuando se produjo el golpe, antes de que se produjera el golpe en Guinea, el supuesto golpe de la paz, no había entonces, no había ningún diplomático, no había un encargado de negocios, había tan solo un canciller, Pera, y Obiang habló con él y mandó un mensaje con Pera al rey de España y a Suárez, en las que le comunicó que tenía planeado dar un golpe de Estado y pidió su apoyo. Entonces el gobierno español mandó a Pedro López de Remengo, al director general de África, a Guinea Ecuatorial,
a través de Duala, porque entonces no había comunicaciones, y se entrevistó con Obiang. Entonces, la contestación que dio es que podía contar con todo el apoyo económico, humanitario, técnico, pero no el militar. En este momento se produjo, Obiang tuvo que adelantar el golpe porque había habido una filtración. El caso es que se hizo un día antes y el gobierno español prometió, o sea, se negó o no le ofreció la ayuda que pedía, la ayuda de seguridad, un envío de la Guardia Civil o de la Legión para servirle de guardia pretoriana y de base del apoyo al golpe que todavía estaba en el aire, puesto que Macías seguía en el continente con sus tropas. Entonces, ese fue el momento decisivo en el que Obiang se sintió frustrado porque España no le dio ese apoyo. ¿Por qué no le dio ese apoyo? Aquí se han dado muchas razones. Voy a mencionar muy rápidamente. Se han dicho la situación que estaba España, la oposición militar, el golpe de la Galaxia, la situación del País Vasco, el problema del Sahara, el problema de Canarias, que ha sido planteado ante la OGUA, en el que pretendía Argelia la africanización y la desconexión de Canarias. Había la oposición del Partido Socialista, de que se consideraría neocolonialista, y ese complejo, en cierto modo, de Suárez, de que le pudieran acusar de neocolonialista. Y esos fueron los motivos más que sobrados para razones suficientes para no hacerlo. Pero eso fue el momento decisivo. En cuanto, y vuelvo a los temas, cuáles son las políticas de las principales potencias. Francia no le interesaba absolutamente nada a Guinea Ecuatorial, era una gota más dentro de su imperio en la África Occidental, pero a la grandeur de la France, pues si se le incorporaba un eslabón más, pues encantado, pero no tenía ningún interés específico. Marruecos tenía un interés específico en su lucha dentro de la OGUA por el no reconocimiento de la RAS, de la República Árabe Saharaui, y Macías había mostrado apoyo a la RAS. Entonces, uno de los motivos por los que Marruecos accedió, a petición de Francia y de Gabón, a ceder sus tropas, su guardia pretoriana, fue para hacerle cambiar, y entonces Obiang pasó de apoyar al Frente Polisario a apoyar a Francia completamente. Estados Unidos seguía su clásica política tanto hipócrita de hacer sus informes sobre los derechos humanos en el mundo y criticar a Obiang, decirle que era el tirano más grande que había en África, pero no hizo nada en contra, al contrario, respaldó a sus empresas petroleras que estaban sacando el provecho y dando unas cantidades inmensas a Obiang y a toda su parentela. Y aquí, y por último, yo creo que Rusia no participó de gran manera, no tuvo ningún especial interés. China, de forma más tardía, se interesó, pero un tipo de comparación muy concreto en la ciudad de China, pero en realidad no ha habido una auténtica actitud de las grandes potencias, especial interés hacia Guinea. Y por último, quisiera hacer una pregunta, por curiosidad. Cuando he estado haciendo investigación para mi libro Guinea 50 años de independencia, he intentado localizar la declaración de independencia de Guinea y no he conseguido encontrarla en ningún sitio, ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni en Presidencia de Gobierno, ni en el Archivo de Alcalá, ni en el gobierno guineano, ni en Naciones Unidas, ni en la televisión, ni en los periódicos. Es un auténtico misterio. ¿Alguno de ustedes me puede decir dónde se encuentra la Declaración de Independencia de Guinea? Muchas gracias. Bueno, son dos. Sí, vamos a ver. Yo quería intervenir a título muy personal.
porque bueno, intervenir en los coloquios estos se convierte en una proeza, es decir, hay que planificarlo con anterioridad y además hay que lanzarse directamente, porque si no ya ha pasado el turno y ya no entra. Bueno, a ver, mi intervención, insisto, que es personal. Yo edito una página sobre Guinea y he publicado 2 veces un libro de Juan Mari Calvo, magnífico, que tiene mucho éxito, y que me dijo la última vez que hablé con él, he hablado muy pocas veces con él y me ha autorizado siempre con mucha facilidad el que publicara el libro. Me ha dicho que iba a publicarlo en papel, con una cierta, vamos, dentro de un plazo medible. Bueno, simplemente lo que quería era agradecerle con anterioridad que me dejara que lo sacara y decirle que tiene mucho éxito. Cuando menos en la página tiene un nivel de lectores importante. Muchas gracias, de verdad. Sí, mi pregunta va dirigida al señor Calvo, precisamente. Un poco discrepando con su idea de que la oposición guineana, por sus divisiones y por su participación en las instituciones con un solo diputado, contribuía a la permanencia de Obiang en el poder. Será la casualidad de que el diputado que ha participado en el poder es el diputado de mi partido. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Siendo un partido de oposición que, como ustedes saben todos, está peleado con el régimen en condiciones de evidente desigualdad, que no tiene medios frente a un poder que lo tiene todo. Un partido político que no tiene vocación golpista. Un partido político que no puede regresar al exilio porque está implantado en el país y hace su política en el país y busca espacios de diálogo para seguir adelante su política. ¿Cuál es la solución para que este partido político, que como cualquier otro partido, desea hacer política en su país, sabiendo que ha habido ocasiones en las que nuestro partido ha rehusado un escaño que habría tenido o que ha tenido para ver si la comunidad internacional reaccionaba, y en ningún momento la comunidad ha reaccionado? Obiang ha seguido igual, impasible en su trayectoria política, ha estado haciendo lo mismo, y ni el gobierno español ni ningún otro le han dicho a Obiang que usted está haciendo lo que no tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la solución para que este partido político siga haciendo política dentro de su país y consiga espacios de política? Esta es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir contestando poco a poco cada una. Si quieres empiezo por esta última pregunta tan sencilla. No lo sé, pero lo que ocurrió en España, y es difícil también hacer paralelismos, cuando murió nuestro dictador, o cuando estaba a punto de morir, es que la oposición hizo un esfuerzo muy grande por unirse. Y la Junta Democrática, pues todos aquellos esfuerzos, yo creo que tuvieron un resultado, no en el final de la dictadura, Franco murió en la cama, enfermo, pero sí en la transición de la democracia. Y yo lo que he criticado sobre todo a la oposición es su desunión, su división histórica, ya en época de Macías y después. Bueno, sería el esfuerzo por la unidad. Eso es lo único que yo me atrevo a aconsejar. Rápidamente también, no tenemos mucho tiempo, el desinterés por Guinea, que has mencionado antes. ¿Por qué los periodistas no se ocupan, los historiadores no se ocupan? Yo creo que la sociedad española no tiene interés por Guinea Ecuatorial, no tiene interés por África. Entonces vivimos de espaldas al continente. Y eso supone que un acto tan importante como este, que también agradezco que me hayan invitado y felicito el esfuerzo de la UNED y de los organizadores, pues que durante 15 días aquí haya estado gente de relieve, políticos, analistas, historiadores, diplomáticos, analizando lo que ocurre con Guinea, ha tenido, perdonadme que os diga, una escasísima repercusión en medios de comunicación. No por culpa de los periodistas, sencillamente porque no interesa. Y esto lo llevo viviendo yo muchos años, como
Bien sabe Asodeghe, y aprovecho para agradecer lo que Asodeghe ha hecho con mi libro, pues hizo un estudio que no sé si es bueno o es malo, pero hay muy pocos libros sobre Guinea Ecuatorial y sobre el análisis político de lo que ha ocurrido en los últimos años en Guinea Ecuatorial. Y yo en esos años 90 no conseguí que se publicara y ahora lo estoy volviendo a intentar con motivo del 50 aniversario, pero solo Asodeghe se ha tomado la molestia de publicar ese libro, que creo que es original y que cuenta cosas que no están en otros sitios. Es decir, yo me temo que aquí en España no tenemos interés por Guinea Ecuatorial con todo lo que eso representa, ¿no? Termino simplemente también haciendo una mención a la agencia EFE. Habéis hablado de muchos, porque esta mesa es sobre periodismo en Guinea Ecuatorial, y creo que es de justicia reconocer lo que la agencia EFE ha hecho en Guinea Ecuatorial. Alguien ha hablado de Ana Camacho y su corresponsalía en Guinea. Ana Camacho fue corresponsal del país en Guinea, pero desde Madrid. Cuidado. Claro. O sea, quien ha tenido un corresponsal permanente con viajes esporádicos a Guinea, claro, pero su sede, quien ha tenido corresponsal permanente viviendo años y sucediéndose ha sido la agencia EFE. Yo puedo mencionar a Jesús Fonseca, que fue el primer delegado, el que abrió en la época de Obianja y a quien yo sucedí, ¿no? Y puedo mencionar a guineanos también como Antonio Nandongo, Fulgencio Villogo, Anatalón Encue o Donato, que durante muchos años han informado sobre Guinea Ecuatorial con la importancia de hacerlo desde allí, porque es distinto hacerlo desde fuera a estar allí, que a veces, aunque no fueras tú el origen de esa información, recaían sobre ti las iras, los enfados del presidente o de los políticos guineanos, ¿no? Nada más que esto. Gracias. Sí, discúlpame un segundo, Rafa, que vamos a pedirle a Juan Mari que haga como umbral, ya que está mencionando su libro, que nos diga cómo se titula para que lo busquemos en internet en Asodeghe, si te parece. Bueno, no sé si, quiero decir, se llama Guinea Ecuatorial, la ocasión perdida, porque la tesis del libro es que España ha tenido una nueva oportunidad, la historia le dio a España una nueva oportunidad de recuperar a Guinea Ecuatorial después de la pérdida hace 50 años. No por la independencia, cuidado, la independencia no es una pérdida, sino por todo lo que ocurrió después con Macías. Y cuando Obiang da el golpe y pide esa ayuda a España, España no es capaz de dársela y ahí se acaba esa otra segunda ocasión, ¿no? Pero no sé si aconsejar que lo lean en Asodeghe, porque quiero decir, esa versión yo ahora la veo y vuelvo a agradecer la publicación, la veo llena de errores o con muchos errores y yo tengo una nueva versión que es la que estoy tratando de editar. Si no lo consigo, os volveré a pedir que la publiquéis en la página corregida, aumentada y... Muchas gracias, Juan María. Bueno, yo quiero responder un poco al compañero que ha planteado esas críticas a la prensa, que a mí me parece, si nosotros vivimos de hacer crítica, ¿cómo no vamos a admitir la crítica o no vamos a hacer autocrítica? O sea que tiene usted toda la razón en decir lo que dice. No obstante, yo quiero señalarle algunas cosas. En primer lugar, yo estuve en Guinea en bastantes ocasiones y entonces en 2 meses perdí 24 kilos y contraje la malaria. Estuve a punto de morir, como muchos de mis compañeros, pero Gurbide le puedo contar un montón. Es decir, el que nosotros no hayamos podido entrar en contacto con todas las fuentes, porque hay muchísimas fuentes que nos pueden contar, fíjese usted, madereros, conserveros, marinos, militares, es decir, no se puede hablar con todo el mundo, y además, si se puede hablar con todo el mundo, a veces esa gente te dice, no, esto es off the record absoluto, es decir, te lo digo a ti, pero no puedes ni publicarlo ni decir que te lo he dicho yo. Con lo cual, le ruego que tenga usted en cuenta que en nuestro oficio nosotros tenemos muchísimos errores, pero vivimos de nuestras fuentes, y las fuentes a veces se manifiestan abiertamente y a veces no. Eso para su gobierno. Con respecto al tema, aquí, es decir, y respondo un poco a lo que usted decía, me alegra mucho la información que ha dado, porque
yo desconocía, por ejemplo, el dato de que Macías apoyaba a Larraz. Lo desconocía y usted me lo ha dado y me ha dado otra clave más. Pero es muy curioso que todo pivotara en torno a Marruecos. ¿Por qué Marruecos? Es decir, ¿cuál era el error, en mi opinión, de la política exterior española con relación al tratamiento del problema africano? Pues que trataba los problemas africanos como un conjunto, como si toda África estuviera hermanada en la misma causa. Y no es cierto. Sí estaba por la descolonización, pero no estaba por la actitud, por ejemplo, recolonizadora de países como Marruecos respecto del Sáhara. Entonces Marruecos sale de la OUA, es expulsado, o se va de la OUA, porque se ha comido prácticamente el Sáhara sin respetar los acuerdos de Naciones Unidas sobre la autodeterminación. Entonces, ¿por qué Marruecos está en el Sáhara? Se dice que no tiene importancia. Tiene muchísima importancia que la escolta presidencial, la guardia presidencial, el servicio secreto marroquí tenga la oreja puesta en la antesala, en la antecámara del primer ministro, de momento. Y luego ha sido el go-between, como se dice, el go-betweener de Francia, de Gabón, etcétera, etcétera. Porque el error español es considerar que, en cierto modo, si adoptaba alguna actitud ofensiva contra Marruecos, se iba a malquistar con todo el continente, lo cual no es cierto, porque el que estaba malquistado con todo el continente era Marruecos por su política respecto al Sáhara, etc. Eso como aclaración. Y luego, bueno, solo es eso, nosotros vamos a los sitios y contamos las cosas que vemos. No podemos inventar, no debemos inventar. Lo que sí podemos hacer luego es seguir indagando. Y aquí hay personas que se han jugado mucho de su vida personal, tal, pero nosotros nunca somos noticia, nunca, más que en ocasiones como esta, en la cual hay gente amorosa que nos invita a hablar un poco de nosotros. No sé si he respondido a su pregunta o si quieren ustedes que acentuemos un poquito más. Sí, yo quería preguntar, sigo pensando y abundando en lo que dice Juan, vosotros que estáis, habéis estado en las cúpulas de los medios de información españoles, ¿por qué creéis que la prensa española le sigue haciendo el caldo gordo al gobierno de Obiang? Yo creo que más que, lo ha dicho un poco Juan Mari, es que hay un enorme desinterés. Es decir, tú vas a un redactor jefe de una redacción en Madrid y dices, oye, que en Guinea está pasando algo. Y dice, mira, es decir, las medidas dictatoriales, es decir, dejan una herida muy fuerte en la memoria de los pueblos. Aquel secreto oficial que se decretó, que formalmente duró del 71 al 76, pero se ha prolongado muchísimo, ha dejado una estela de desinterés profundísima, por un lado. Por otro lado está la distancia. La distancia también, no es, en cierto modo la gente se mueve por lo inmediato. Y luego, pues hay muchos otros factores, ¿no? Que no sé si conviene. Yo creo sinceramente que tendríamos, y yo creo que podría ser un elemento muy bueno este propio seminario, y el interés que tiene la UNED por desarrollar este tema y el esfuerzo que hace Aranzadi y los antropólogos a su vera por reacreditar un problema extraordinariamente interesante para nuestro país, porque ha habido un hermanamiento histórico, cultural, que no logró romper el colonialismo, porque todos sabemos muchas de las cosas que allí pasaron. Es decir, allí la política esclavista de algunos colonos españoles fue un hecho objetivo, pero no todos fueron así. Y los vínculos del pueblo guineano con el pueblo español no han sido todo vínculos coloniales, han sido vínculos también de hermandad. Ha habido mucha gente que ha estudiado aquí, mucha gente que ha estudiado aquí ha vuelto allí, mucha gente que sigue amando a su país desde aquí, y nosotros estamos muy contentos de ello. Entonces, creo sinceramente que nos podríamos comprometer los periodistas a reacreditar como tema informativo interesante el que un pequeño país como Guinea Ecuatorial, en cierto modo, pudiendo disfrutar de una riqueza extraordinaria que tiene, pues viva en condiciones todavía, pues manifiestamente, digamos dulcemente, mejorables. Sí, bueno, dos pequeñas cosas. Una primera, agradecer un poco que digamos que se ponga, que se corrijan las cosas, ¿no? En la intervención en el panel anterior el señor Gil Casares, ¿no? Dijo que sí, que en España se sabe de Guinea, que todo el mundo sabe, y bueno, yo creo que los mismos periodistas, que yo creo que una de las cosas del oficio del periodismo no es solo, y yo creo que lo he puesto de relieve, no es solo informar, sino también a veces es informar sobre lo que un poco vende, ¿no? Sobre lo que a la gente le interesa, y bueno, ellos ya han afirmado que hay muy poco, escaso interés en el tema de Guinea. Se puede decir que es por la distancia,
no estoy yo seguro que sea la distancia, ¿no? Yo creo que yo desde fuera, yo vivo en Kingston, ¿no? En Jamaica, pero viendo los medios españoles, los últimos años ha sido casi una obsesión constante con Venezuela. Venezuela está bien lejos, pero la forma en que se ha cubierto todos los acontecimientos de Venezuela dista mucho de la forma en que se cubre las noticias sobre Guinea. Habiendo dicho esto, es decir, hay áreas que generan más interés en la sociedad española, ya sea por motivos políticos o los que fuese. También pienso, y esto es la crítica un poco a los guineanos o a la situación de Guinea, yo pienso que viendo cómo es la realidad de los medios de comunicación y del interés público, normalmente las opiniones públicas solo se interesan por cosas cuando hay ruido dentro. Una de las cosas que ha perjudicado el tema de Guinea es que, en cierto modo, es un país estable, y lo acabamos de decir, son 40 años ya con un mismo presidente y apenas ha habido inestabilidad, ha habido muy pocos episodios, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que esta especie de silencio interno, desde Guinea se quiere a veces apoyo, ¿no? Apoyo externo para cambiar las cosas en el país, pero al mismo tiempo tenemos que comprender, y no sé si ellos como periodistas quizá nos pueden ver, confirmar si esta es la percepción. ¿Habría mayor interés en Guinea Ecuatorial si hubiese mucha más inestabilidad, mucho mayor ruido interno del que existe ahora? Esta es la pregunta. ¿Me permite que le responda con una pregunta? Sí. ¿Por qué cree usted que el presidente Teodoro Obiang ha decretado una amnistía ahora, en estos días? Bueno, en estos días. Esto es la pregunta que estamos intentando todos responder. Donato, sí. Sí, bien. Primero, quería decir que si la materia reservada se decretó en España en 1971, no fue solamente... Evidentemente puede haber muchas concausas, pero la fundamental, en mi opinión, por lo que he investigado, por lo que he visto y tal, es por la propia vergüenza del régimen de Franco ante lo que estaba pasando en Guinea, cuando meses antes se había hablado de un país modélico, 90% de escolarización, los negros más civilizados de África, etcétera, 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 y 3 meses después llega lo que llegó, y para el régimen de Franco, para Carrero Blanco en concreto, pues aquello era, vamos, que no podían explicarlo a su propia opinión pública ni a la opinión pública internacional, puesto que toda esa información tenía que pasar por España por razones obvias. Entonces, esa vergüenza de los propios españoles, del propio régimen español, es la que llevó al secreto oficial. Porque además, recordemos que durante la conferencia constitucional ya se había declarado materia reservada. La conferencia constitucional se desarrolló en secreto. ¿Por qué? Porque no se quería dar la impresión de que estaba dando libertades a unos negros en África de los que carecían los propios españoles aquí en España. La materia reservada no es solamente desde el 71 al 76, también hubo materia reservada durante la conferencia constitucional. Y si se levantó en ese periodo en que va desde el término de la conferencia constitucional hasta después de la independencia, es porque se quería hacer propaganda. España alumbraba un nuevo país, etcétera, 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 una independencia modélica, y es el periodo en el que más o menos se gozó de libertad informativa sobre Guinea en España que yo recuerde, porque ni tampoco durante la colonización. El español medio no sabía aquí qué es lo que estaba pasando en Guinea. Yo llevo aquí desde 1965 y creo que puedo acreditarlo, no solamente como escritor, como periodista, sino como habitante de este país. Ya en 1975, 65, llegaba a un pueblo y la gente se extrañaba de que hubiera negros de verdad, de verdad. Nunca habían visto un negro. Tengo un anecdotario largo sobre eso. Y de Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, Fernando Po. Sonaba algo Fernando Po, pero el resto, ni idea. Bien. Entonces, esto es sobre la materia reservada. Claro,
Radio Exterior, yo creo que lo más adecuado hubiera sido invitar a Rafi de la Torre aquí. Eso hubiera sido lo más adecuado. Ella vive en Madrid y ella lo hubiera explicado muchísimo mejor que yo. Pero claro, cuando se abre un espacio de libertad, la creación de Radio Exterior de España se produce en un momento determinado en el que empieza a haber una especie de efervescencia por las libertades en Guinea Ecuatorial, después de la conferencia de la BOL en la que Mitterrand reunió a sus sátrapas africanos para decirles que, en fin, ya había caído el muro de Berlín, Sudáfrica, en fin, se había levantado el apartheid y que África tenía que, bueno, ya no iba a seguir financiando alegremente a cualquier régimen, sino que tenían que democratizarse. Y eso ocurrió, si no recuerdo mal, en 1989. A partir de ese momento hay movimientos. Prácticamente yo estaba en África y cubría, como recordará Juan Mari Calvo, yo cubría la zona del África Central. De manera que en todos esos países había movimientos por la libertad, por la democracia. Y es en ese contexto, y bueno, lógicamente en Guinea Ecuatorial empezaban a aparecer las primeras pintadas. Recuerdo muy bien las primeras pintadas en Malabo en 1990, que fueron de CPDS, y algunos movimientos más, creación de partidos, etcétera, y en ese contexto la España del gobierno de Felipe González reacciona creando un espacio en el que los guineanos pudiesen informarse sobre la realidad de su propio país, cosa que muy curiosa, porque lógicamente había cooperación española en medios de comunicación, en la radio y en la televisión guineanas, pero se limitaban simplemente a hablar de Obiang y sacar chicas bailando, además una cosa escandalosa, fomentando indirectamente, yo diría directamente, la prostitución, porque esas chicas moviendo el trasero, en fin, nada más, y los discursos de Obiang. Y un informativo en Guinea era un ministro se ha reunido con el secretario general de su ministerio. En fin. Entonces, claro, al crearse ese espacio de libertad, pues el guineano empezó a tener información sobre lo que pasaba en su propio país. La suministraban los partidos políticos, la suministraba la sociedad civil, la suministraba la agencia EFE, en la que yo modestamente trabajaba entonces primero como corresponsal y después como delegado. Y bueno, y así se creó ese espacio de libertad en el que todo el mundo, incluyendo la gente del gobierno, podía expresarse libremente. Pero lógicamente eso no gustaba a Obiang. Yo recuerdo muchísimas veces, el actual embajador de Guinea en París, que entonces era ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Oyono, pues echaba pestes contra Radio Exterior, echaba pestes contra todo el mundo. Pero bueno, particularmente contra el ministro de Exteriores de España entonces, Javier Solana, y Radio Exterior de España, contra Max Liniger. O sea, como mi oficio, mi obligación era recoger las informaciones. Si el ministro quería hacer declaraciones insultando a Solana, pues yo escribía los insultos a Solana y que se las arreglaran. Ese era mi papel, transmitir la información que se generaba en el país. Y por consiguiente, desde el primer momento, desde el minuto cero, Radio Exterior de España fue la bestia negra del régimen. Igual que la agencia EFE, pero en fin, por otros motivos. De manera que esta información que decía antes Juan Mari Calvo sobre los residuos tóxicos que Guinea quisieron convertirla, concretamente en la isla de Annobón, en depósito de residuos tóxicos, la transmití yo desde la agencia EFE. Me pudo costar la vida, me las pude bandear y aquí estoy, pero conozco las presiones y todo lo que pasó alrededor, y bueno, gracias a Dios aquí estoy, no me pasó nada. Así que lo que quieren es abusar, pero sin que nadie se entere. Abusar sin que nadie se entere. Hacer lo que les dé la gana, pero siempre sin que nadie se entere. Esa es ¿por qué no hay un periódico en Guinea Ecuatorial? Simplemente porque Obiang tiene alergia al periodismo, a lo que es información. Porque dice hoy una cosa y no quiere que se lo recuerde mañana.
Así de claro. En 40 años no hay prensa escrita en Guinea Ecuatorial. En 40 años no hay medios informativos independientes en Guinea Ecuatorial, a pesar de los esfuerzos que han hecho los propios guineanos. Recuerdo Manuel Zezo y otros que han hecho esfuerzos por crear medios informativos libres en Guinea. Y no existen, porque Obiang no quiere prensa, no quiere bueno, lo dice Reporteros Sin Fronteras y otros organismos, que uno de los mayores depredadores de la libertad de expresión en el mundo es el régimen de Teodoro Obiang. De manera que, dentro de ese objetivo de cerrar la boca a los medios informativos libres, pues estaba Radio Exterior, que desde el primer momento, insisto, ya no les gustaba. Hicieron todo lo posible por cerrarla, hicieron durante el gobierno de Felipe González, hicieron todo lo posible, a base de presiones, a base de amenazas, a base de cualquier medio, para ellos era normal para conseguir ese objetivo final. Y lo consiguieron, pues, cuando pudieron, cuando creyeron que era, en fin, que las autoridades españolas de entonces, pues les eran favorables a sus posiciones. Y curiosamente, hombre, no lo digo aquí porque antes no ha salido, lo hubiera dicho delante de él, curiosamente, quien dio la orden de cierre de Radio Exterior de España fue Ramón Gil Casares, cuando era secretario de Estado de Asuntos Exteriores. De manera que aquí se pueden hablar muchas cosas, pero algunos todavía tenemos memoria, y mucha memoria. Gracias, Donato. Muchas gracias. Bueno, solo un dato de contexto, y si les parece a ustedes alguna pregunta más. El dato de contexto es el siguiente: desde el año 1991, un año muy importante en la historia del mundo, porque es la implosión de la Unión Soviética, 56 millones de africanos y de mesorientales, de personas del Medio Oriente, han sido desplazados por conflictos generados en África y en el Medio Oriente. 56 millones de personas. Eso como dato. Y 50 bases militares nuevas, norteamericanas, han sido establecidas por Estados Unidos en países como Níger, Mali, Chad, Sudán, etcétera, etcétera. En el contexto, por así decirlo, africano en general, el hecho de que un país como Guinea Ecuatorial, de la cual solo sale información, pues eso, positiva o petrolera exclusivamente, y donde, al parecer, aunque en microescala, las vulneraciones de los derechos humanos serían parangonables con las de otros países mucho más grandes, pero resulta que el gran problema, la gran percepción en Occidente de los problemas africanos viene determinada por esos flujos migratorios inducidos precisamente por la actitud neocolonial de algunas grandes potencias. Nada más. Si hay alguna pregunta más que ustedes quieran formular, por favor. Sí, vamos a ver, yo quería contradecir un poco la impresión que se sacaría de oírnos al respecto de la información sobre Guinea que ha salido en épocas continuadas sobre Guinea Ecuatorial. Yo he tenido meses, años casi enteros, en los que he hablado prácticamente a diario, durante un tiempo con la redacción de Diario 16, con Arturo Arnalte, y Arturo ha publicado informaciones puntuales, prácticamente diarias, sobre Guinea, porque yo tenía, antes de hacer la página, pues yo tenía esa misma información por vía oral o por cualquier otra vía. Y luego, con Armada, con Alfonso, yo he publicado toneladas de información de manera puntual, prácticamente diaria, sobre Guinea. Una cosa es que, mi opinión, es que en ese país los temas de Guinea importan poco. Importan poco porque tampoco hay demasiados intereses concretos españoles en Guinea. O por lo que sea, igual hay otras razones que se nos escapan. Pero tampoco conviene fustigarnos en exceso. Es decir, ha habido periodos. Es verdad que había personas, después que han desaparecido de las redacciones de Prisa en general, que ahora ya no están, y que eran gente, yo recuerdo, bueno, era gente
no solo que colaboraba mucho, sino que eran gente buenísima y que se hacía muchísimo eco de las cosas que pasaban en Guinea. Es decir, hace mucho tiempo que que Guinea no es un secreto oficial en España, y aquí se ha hablado mucho y continuadamente sobre Guinea, y siempre en contra de Obiang. Siempre en contra de Obiang. Es decir, no hay medios españoles, salvo ahora mismo medios muy contados, pero muy contados, que defiendan las tesis de la dictadura. Muy pocos. Es decir, si hay cosas en las que hemos ganado abiertamente, es en el tema de la opinión pública, en la española, y yo creo que en la opinión democrática a nivel mundial. Es decir, todo el mundo sabe quién es Obiang, todo el mundo sabe quién es su familia, todo el mundo sabe, si no con detalle, al menos con algún pormenor, lo que hace. Y bueno, simplemente quería decir eso, por la satisfacción de todos, que algunas cosas las hacemos bien. Muchas gracias. Yo les invito a que vean el panel de fotografías que hizo Fernando Esteban, algunas de ellas que están a la salida a la izquierda, en este ladito. Muy amables por todo, por su atención, y de verdad que muchísimas gracias.